nuestro segmento de pediatría. Hoy hablaremos sobre epilepsia infantil, manejo de las convulsiones. Doctor Montero, y nos gustaría que usted nos pudiera hablar qué es la epilepsia. Interesante pregunta. Cuando hablas de epilepsia, habla de un ataque por sorpresa. Es como definían los griegos la palabra de epilepsia, porque en un principio las personas pensaban que era una posesión diabólica, dependiendo de cuál sea tu estatus. Por ejemplo, Julio César, que era emperador romano, nació por cesárea, por eso esa intervención se llama cesárea, no lloró al nacer, tuvo una encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces hacía crisis convulsiva. Pero las de Julio César eran inspiración divina, y entonces, porque era emperador. Entonces, pero en sentido general es ataque por sorpresa y se refiere a cuando una zona de tu cerebro está produciendo lo que se llama anomalías eléctricas, ya sea en lo que es el estímulo o lo que es la inhibición de esa zona. Y por consiguiente, la función que esa zona de tu cerebro lleva a cabo se va a ver alterada. Es decir, si es la función de movimiento de una parte de tu cuerpo, de un brazo, de una pierna, de la cara, de todo el cuerpo, pues entonces tú vas a tener alteración del movimiento. Pero si es el tono muscular, puedes tener falta de tono muscular o alteración del tono muscular. Pero si es la atención, puedes tener falta de atención. Pero si es la comprensión, puede tener falta de comprensión. Pueden haber muchas otras manifestaciones, inclusive hasta psiquiátricas, es decir, pacientes que pueden tener un cambio de humor, un cambio de idea, un cambio de emoción que no se justifica con lo que están viviendo en ese momento. Por ejemplo, a título de ejemplo, la película Joker, en donde el guasón se reía sin parar, ese es un tipo de crisis, es una gelastic seizure o crisis de risa, en donde él tiene como una risa nerviosa, entre comillas, no pierde el conocimiento, pero él no puede controlar las crisis de risa. O sea, la crisis de risa es la epilepsia. Hay personas igual que pueden tener una epilepsia refleja, que es secundaria a estímulos, por ejemplo, sonoro, pacientes que tienen epilepsia musicológica, que cuando escuchan una melodía sienten una melancolía y comienzan a llorar en una parte específica de la canción y dicen que están amargados y demás. No están amargados, están haciendo una crisis de epilepsia refleja esa melodía. Entonces, igual hay epilepsias que pueden ser neurosensoriales, es decir, que tú tienes alteración visual o que tú sientes que tienes alteración a lo largo de lo que es tu espacio y tu tiempo. Pero igual están las epilepsias que te alteran básicamente la atención y es las epilepsias que se ven básicamente en niños y son las epilepsia ausencia, que generalmente los padres o los profesores se dan cuenta que el niño está haciendo crisis convulsiva porque bajan las calificaciones escolares, dice cosas que no tienen que ver con lo que se está desarrollando, a veces presentan entre comillas tics o manías que no tenían y a veces pueden tener conductas incoherentes. En conclusión, epilepsia es una disfunción neurológica eléctrica que se da en donde se unen dos neuronas. Eso se llama una sinapsis. Y en esa sinapsis pues hay neurotransmisores, es decir, transmisores de mensaje bioquímico. Cuando ese equilibrio de esos neurotransmisores se altera, entonces tú vas a tener una manifestación clínica de cualquier tipo que es epilepsia. Pero ya la definición no es únicamente bioquímica, científica, molecular, no. Ya la definición incluye la repercusión que ese tipo de condición tiene en la familia, en la vida de ese paciente, en el trabajo de ese paciente, en la inserción de ese paciente, en la expectativa de vida de ese propio paciente y sobre todo en su autoestima. Entonces, epilepsia te puede afectar las manifestaciones neurológicas que tú puedes tener directas o indirectamente, clínicas o no clínicas. Clínicas significa que tú las ves
Y no clínica significa que aunque las personas no la ven, el paciente está presentando síntomas, pero también cómo repercute eso en su capacidad para socializar, independientemente de cuál sea la edad del paciente, la posición social del paciente, el sexo del paciente, la nacionalidad del paciente, la raza del paciente. O sea, no distingue nada de esas variables. ¿Qué causa la epilepsia en un niño y a qué edad podemos verlo? La epilepsia en los niños puede aparecer desde el primer día, porque realmente, como es una disfunción que tiene que ver con la electricidad de su cerebro, vamos a tener que desde el primer día un niño puede tener alteraciones en el funcionamiento de su cerebro. Mientras el bebé está en el útero, pues la circulación y el aporte de oxígeno es a través de la placenta de la madre. Cuando el bebé nace, tiene que llorar. Al llorar, pues activa lo que es la respiración y entonces ahí comienza la circulación que era hasta el momento de nacimiento fetal, entonces ya se convierte en neonatal y él tiene que tener la capacidad de llevar oxígeno al cerebro para que pueda funcionar. No solamente el oxígeno se necesita para bien funcionar el cerebro, se necesitan los nutrientes, se necesitan elementos, oligoelementos, electrones, proteínas, grasas. Entonces, si un niño al nacer tuvo problema, por eso es que preguntamos cómo nació el niño. Si un niño que antes de nacer ya tenía problema porque la madre presentaba o que el feto no crecía como debería ser o que el niño tuvo afectación indirecta porque la madre utilizó medicinas por una condición o que la madre tuvo COVID al principio del embarazo y fue hospitalizada y tuvo que recibir medicamentos tipo antirretrovirales y demás que impactan en lo que es el neurodesarrollo y en el sistema neurológico por la afectación de lo que es las mitocondrias, que es un sistema específico que hablamos más tarde. Entonces, eso incluye una lista larga de por qué un recién nacido puede tener crisis. A eso se suman los errores innatos del metabolismo, es decir, un paciente que ya tiene un problema en metabolizar, ya sea las grasas, el azúcar, ya sea las proteínas, y entonces también están las malformaciones que puede tener el niño cerebral al nacer, que se presentan por crisis convulsiva al nacer, los traumas, y ya luego pues también están las encefalopatías epilépticas que son de inicio precoz, es decir, que son aquellos pacientes que van bien hasta un momento, pero de repente comienzan a presentar crisis convulsivas que no se quitan. Están también las causas infecciosas o secundarias a infecciones, ya sea por virus o bacterias, ya sea las causas que sean genéticas, y ya sean pues las causas que sean asociadas a otras condiciones. En niños ya más grandes, que tienen un neurodesarrollo que va más o menos homogéneo y correcto, de repente el paciente puede comenzar a presentar alteraciones en su desarrollo. Deja de ver, deja de conectar con sus ojos, ¿Y esto deja de seguir. ¿Por qué se presenta luego? Porque hay cuadros que son edad dependiente. Entonces, por ejemplo, tú tienes un niño que tiene un periodo neonatal correcto, no tiene antecedente familiar ni heredo familiar importante, tiene un desarrollo hasta el cuarto o quinto mes bien, pero de repente el niño deja de conectar con la mirada, deja de sonreír, que eso lo adquiere un paciente a las 6 semanas de vida, deja de reaccionar a los estímulos auditivos y de repente la madre dice, pues es el que está intentando sentarse. Y se intenta sentar una y otra vez. No está intentando sentarse. Con 4 meses, con 5 meses, nadie se sienta. Lo que está haciendo son crisis convulsivas que parecen como si fueran espasmos porque está intentando sentarse, y anteriormente se decían crisis convulsivas tipo espasmos de Saddam, porque es como la posición que utilizan los musulmanes cuando hacen el saludo musulmán mientras están orando. Entonces, esos pacientes sí presentan un retraso psicomotor, es decir, se detiene de progresar en lo que son sus adquisiciones para comunicarse, tiene una falta de contacto, tienen muchas crisis, o sea, no viene una, sino vienen muchas, y luego cuando tú haces un electroencefalograma o un video electroencefalograma todavía mejor indicado,
ves que hay un patrón eléctrico que es un patrón X arrítmico, entonces ese conjunto de cosas se denomina un síndrome de West. Entonces es otra condición. Pero ya luego, en niños mayores escolares, tú puedes tener pacientes que comienzan a hacer crisis de ausencia, crisis que el niño está tranquilo y de repente se nota pensativo y Como tú dicen, piensas que está, él se se fue, va, él se va. En buen dominicano las personas dicen es como que toma canales de afuera, es decir, como que está delante de ti, pero no está en su cuerpo, tiene una mirada completamente vacía. A veces se asocian a cambios en el comportamiento, a veces se asocia a cambios en el patrón de sueño, a veces se asocia a antecedentes familiares de otros casos parecidos en la familia. Es bueno saber que el 70% de los pacientes que tienen epilepsia en cualquiera de sus formas es de base genética, que generalmente es edad dependiente, y que puede curarse. El 30% restante es ya un poco de los pacientes que hacen epilepsias de difícil control o epilepsia fármaco resistente, como se decía anteriormente, o epilepsia refractaria. Y entonces ya estos pacientes tú tienes que ir detrás de ver qué pasa en el cerebro. Está teniendo una malformación cerebral cortical, está teniendo una malformación cerebral vascular, está teniendo alguna alteración que no es neurológica pura, pero es indirectamente la consecuencia, por ejemplo, de una infiltración de un cáncer que tiene fuera del cerebro, es después que hizo un cuadro infeccioso viral o bacteriano y el cuerpo hizo anticuerpos y entonces esos anticuerpos están atacando el cerebro, entonces eso es lo inmunomediado, es porque tiene un tumor dentro del cerebro, es porque el paciente presenta otros eventos que son desconocidos, en fin, es porque tiene la superposición de otros factores, es porque está utilizando sustancias que no son sanas, entiéndase adolescentes o adultos que comienzan a utilizar drogas narcóticas, quiero decir no prescritas, entre otras cosas. Doctor.